Hola amigos y amigas, hoy comentaremos el contraataque de Agustín Laje, que sigue dándole con todo a la política chilena. Esta vez comentó directamente sobre la transformación radical que ha tenido Chile, desde que Boric llegó al poder, e incluso antes desde que respaldaba las revueltas de octubre de 2019, Chile está irreconocible pasando de ser un país admirado y envidiado internacionalmente, a ser un actor irrelevante. Con estas palabras se suma a las proféticas declaraciones que habría hecho Javier Milei, de que Boric era capaz de destruir Chile bastándole solo un periodo presidencial. También declaró sobre la responsabilidad de la derecha tradicional chilena, ya que solo se han dedicado a decir que ellos pueden mantener una economía estable. Sin embargo, ante el pueblo chileno perdieron la batalla cultural, hecho que también fuera pronosticado por Axel Kaiser, lo que le dio la ventaja a la izquierda. A la derecha chilena le falta discurso, le falta contenido cultural, le falta alma, le falta poder explicar mejor sus proyectos a las personas que no logran entender simplemente los planteamientos económicos. Como dirían los más notables políticos del pasado, la gente necesita pan, pero también circo. La derecha ofrece pan y la izquierda ofrece circo y, como hemos visto en la historia reciente de América muchas veces cuando la gente tiene que escoger entre ambas, suele elegir el circo. Como diría Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, si llevamos este concepto a la realidad, la gente no solo se motiva con las propuestas económicas de la derecha, sino también requieren una propuesta cultural, un discurso, una motivación, sentirse parte de algo, y Agustín expresa que la derecha solo habla de tener una economía responsable y ahí ha estado su error. Veamos la entrevista de Néstor Aburto, por Radio Bio Bio. Bueno, Chile ha sido uno de los países que constituía para muchos países de la región un ejemplo. Era uno de los pocos países que nunca cayó dentro del socialismo del siglo XXI, junto con Perú, con Colombia y alguno que otro más. Se hablaba incluso del milagro chileno y las derechas en general miraban a Chile como un gran ejemplo, y eso dejó de ser así a partir del año 2019. ¿Te refieres al 18 de octubre? Exactamente. Ahí hay un punto de inflexión. El gobierno piñerista, a mi juicio, terminó ese día. Y bueno, ya lo demás es historia. Hoy vemos a un presidente muy joven, de izquierdas, que se ha moderado un poco. Parece que la realidad política lo ha moderado un poco. Y que, sin embargo, si lo vemos en los rankings de los presidentes de toda la región, está entre los peores conceptuados. Es decir, por la opinión pública, está entre las imágenes más bajas de toda la región. Yo entiendo que aquí en Chile quizás los números que él mide no son tan bajos, pero si lo vemos ya desde un poquito más arriba, comparándolo con otros países, vamos a percatarnos de que no es uno de los líderes políticos más importantes ni queridos de América Latina. Y respecto a lo que ocurre con las corrientes, porque fíjate, Agustín, que en Chile... y hay una suerte de impresión, y uno la tiene cuando reportea, que termina siendo la derecha chilena particularmente media representante al final del discurso empresarial. Sí. Y no de... Porque yo cuando... Bueno, te leo, he visto también parte de tus columnas que has subido en YouTube, entrevistas, y tú tienes una reflexión que uno podrá, y muchos de los que nos están viendo, estar de acuerdo o no contigo, pero tú tienes una reflexión que va de principio a fin, aborda el feminismo, aborda un montón de conceptos que están, incluyes dentro de eso el discurso de la Agenda 2030 de la ONU, pero tienes una visión que yo no la veo, digamos, que esto es igual bancos, plata e inversión. Ok. ¿Me explico? Mira, a ver, la derecha chilena se ha movido hasta hace muy poquito tiempo con una lógica propia de la Guerra Fría. Es decir, ha sido una derecha muy quedada en el tiempo. ¿Qué se discutió en la Guerra Fría? Fundamentalmente o economía de mercado o economía estatalmente planificada. El resto, que si más autoritario, si más democrático, en realidad eso era maquillaje ideológico. El punto real de la discusión de la Guerra Fría era o mercado o Estado. Bien. Y la derecha chilena, que se representó muy bien en el mercado y en el éxito económico que se generó en Chile, pensó que con eso bastaba. Pensó que la variable para mantener a la derecha en el poder tenía que ver con, bueno, índices de consumo elevados, números, una ciudadanía que pudiera ir a cambiar su teléfono celular todos los años, los paseos por el shopping mall, el centro comercial. La derecha se dedicó a hacer cuentas, y la izquierda mientras tanto jugó
a los cuentos. Y ahí tenemos, mientras la derecha estaba haciendo sumas y restas, mostrando gráficos de barra y confiando en que el consumo generara por sí misma una ideología de derechas, la izquierda entró por el campo de la cultura, habló de historia, habló de conceptos, habló de sexo. A la universidad, a los colegios. Además hegemonizó instituciones altamente culturales, como vos lo has mencionado, universidades, escuelas, el mundo de la música. Yo no me olvido, por ejemplo, aquí hay un artista que fue a recibir un premio con los pechos al aire, con unas consignas del aborto. Es decir, ha habido también en el mundo del arte en Chile una clara inclinación hacia la izquierda política cultural. Entonces, esos dos juegos que parecían ser distintos, finalmente los dos tenían un impacto electoral y terminó mostrándose que el juego en el siglo XXI es más cultural que meramente cuantitativo, económico o de gráficos de barras. ¿Y cómo se encausa? Porque yo en la presentación, y probablemente los seguidores de Kast no les gusta que uno evidencie, digamos, porque pasa mucho eso, se polariza. Sí. Tú has llegado a un Chile que todavía está muy polarizado, que tú te pones a conversar estos temas y es blanco y negro y no grises. Sí. ¿Sientes que a lo mejor José Antonio Kast o alguien de la política chilena puede o ha logrado entender esto? Porque la verdad, y yo invito a la gente que nos está viendo, que hay un mundo de diferencia en lo que tú postulas versus el discurso chileno de cierta derecha. Sí, yo creo que el partido de Kast puede tener un poco de esto, y también hay otras figuras como la de Johannes Kaiser que también ha entendido bien esto. Es decir, aquí hace falta no solamente prometerle a la gente confort económico, sino también hablar de temas que están en la arena pública en este momento y de los cuales la vieja centroderecha no tenía ningún discurso propio. Por ejemplo, lo mencionamos recién, el problema del sexo, el problema de las mujeres, de los hombres, del género, del aborto, de la inmigración descontrolada, el problema incluso de las razas en muchos países es muy importante, el problema de la religión, el problema de la familia, son problemas que, el problema de la historia, cómo vamos a leer la historia pasada, son problemas que la derecha no ha querido abordar porque, insisto, confiaba que mientras la economía pudiera más o menos sostenerse, las personas iban a votar por la derecha, y esto ya hemos visto que no es así. ¿Y este es un mal de Latinoamérica, Agustín? No, es un mal que también se registra en Europa. Por ejemplo, el Partido Popular Español, es casi una réplica de lo que aquí puede haber sido el piñerismo, o lo que en Argentina ha sido el macrismo. ¿Y eso es buscando diferenciarse de esta derecha? O sea, tratar de llegar a este centro que ya, según la visión que tú nos estás dando, avanzó en terrenos culturales, y poder ir a pelear esos terrenos culturales que... No, yo no creo que lo hagan para diferenciarse, al revés. Aparece una nueva derecha porque hay todo un conjunto de masa poblacional que ya no se ve representada en los viejos partidos que votaban antes. Es decir, ¿por qué la gente en Argentina votó por Milei y no por Patricia Bullrich, que era la candidata de Mauricio Macri? ¿Por qué ahora el PAN en México acaba de recibir una paliza electoral? ¿Por qué los candidatos del Centro Democrático en Colombia han recibido una paliza electoral que los dejó cuartos? En este país, el piñerismo, si mal no recuerdo, quedó cuarto también en las últimas elecciones. Entonces, vemos que, y incluso en el caso español, cuando el PP pensaba que iba a ganarle las elecciones del año pasado el PSOE, terminó perdiéndolas. Entonces, hay toda una masa de votantes que ya no se sienten representados con esos partidos tradicionales, y aparecen en ese sentido opciones de una derecha distinta, una derecha con pantalones bien puestos, digamos así. Es decir, que se anima a hablar de temas que la otra derecha no se anima. Pero no es que la otra derecha no se anime a hablarlos porque quiere diferenciarse. ¿Es porque no lo entiende? Es porque no le entiende, no le interesa, y en muchos casos le produce mucho miedo. Y se puede decir que estos planteamientos, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, aborto, todas estas batallas culturales respecto a lo que tú nos has dicho, en sociedades como la chilena probablemente se te catalogaría, o se catalogaría esas ideas como de extrema derecha. ¿Cómo lo defiendes tú? Bueno, que hemos vivido los últimos... Tú nombrabas a Johannes Kaiser, a quien conocemos, carta presidencial, diputado, y que tiene muchas de estas ideas y muchas veces se la encasilla en ese sector. A mí me da gracia un poco cómo se ha constituido últimamente el abanico político. Fíjate que antes teníamos extrema izquierda, izquierda, centro izquierda, centro derecha, derecha y extrema derecha. Bueno, ahora ese abanico ya no existe más. Ahora existe el siguiente abanico: izquierda, centro
centro derecha y extrema derecha. O sea, hemos perdido dos posiciones en el abanico político que antes sí existían. El de la extrema izquierda por un lado y el de la derecha por el otro. Yo no creo que mis opiniones sean de extrema derecha. ¿Por qué? Porque lo extremo, por ejemplo, según la filosofía política de Norberto Bobbio, que lo ha explicado muy bien, el extremo también tiene que ver con la metodología que se utiliza. Sí. En la medida en que uno acepte, por ejemplo, metodologías democráticas y pacíficas para difundir sus ideas, mal podemos decir que esas personas son extremistas. Miremos, por ejemplo, lo que pasó hace muy poquito en Francia. En Francia, la derecha, que ganó en la primera vuelta, hace muy poquitos días, el domingo pasado, se calificó en todos los medios de prensa como extrema derecha. La extrema derecha gana en Francia las elecciones. Ahora, salieron manifestantes de extrema izquierda a destrozar la ciudad, a prender fuegos automóviles, a destruir los comercios de las ciudades, y esos manifestantes no fueron calificados como extrema izquierda, a pesar de que utilizaban la violencia como metodología política, sino que fueron calificados o bien como izquierdistas o bien como personas preocupadas por el futuro de la democracia francesa. Bueno amigos, no queda más que opinar. Lo sorprendente que es que solo en poco más de 2 años, Boric le cambiará tanto la cara a Chile, pero para mal, de tal manera que en todo el mundo se dan cuenta. Este es el milagro chileno, pero al revés, nadie creería que en tan poco tiempo, un país podría retroceder tanto. Gracias por seguir el contenido del canal. Y si quieren ayudar al canal pueden hacerlo suscribiéndose, compartiendo los videos y dándole me gusta. También pueden ayudar con un super gracias o haciéndose miembro del canal.